Desde que Microsoft investiga las actualizaciones lentas que se están produciendo en las versiones previas de Windows 11, y ojo porque sigue el drama de los requisitos en este mismo sistema operativo. Vámonos con esa intro y arranquemos. Mi estimado amigo, antes de iniciar con este video, déjame decirte que este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer, líder en licencias completamente seguras, completamente genuinas, patentadas por Microsoft. Así es que puedes adquirir tu licencia de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021, programas de optimización, antivirus, los puedes estar encontrando en el sitio oficial de CDK Offer. Así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, también código de descuento MTS20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo un sistema completamente original. Así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. Como siempre, sean bienvenidos a su fuente irrefutable. Vámonos directo con toda esta información, prácticamente dos notas importantes. Vamos con la primera porque Microsoft está investigando las actualizaciones que se están presentando de manera lenta en versiones previas, y es que la compilación de vista previa 25.276 en Windows 11 Insider ha traído algunas novedades interesantes, como una nueva característica de volcado de memoria añadida en el administrador de tareas, actualizaciones en la configuración de almacenamiento de la nube, además de algunas correcciones. Sin embargo, tiene una lista de problemas abiertos donde Microsoft está intentando resolverlos, y uno de los problemas reportados en esta compilación es que algunos usuarios están viendo que las actualizaciones toman más tiempo de lo normal. Y Brandon Leblanc, gerente de programa de senior del equipo de programa de Windows Insider y por ende empleado de Microsoft, ha salido al paso para decir que la compañía se encuentra investigando el problema para hallar una solución. Windows no ha sido tradicionalmente un sistema operativo muy apreciado por su mecanismo de actualizaciones, el cual puede terminar siendo tedioso principalmente por el hecho de que llega a requerir de varios reinicios para completar el proceso, y eso deja al usuario sin la seguridad de si al día siguiente podrá usar su PC con normalidad desde el principio, incluso después de organizarse para dejar el proceso de actualización para el final del día. Microsoft ha reconocido otros problemas de la compilación previa 25.276, y uno de ellos consiste en el hecho de que el reconocimiento facial con Windows Hello no funciona en los equipos con procesadores ARM, aunque eso puede ser resuelto manualmente empleando la ruta del pin de Hello. Otros problemas consisten en varios usuarios de Insider que están experimentando cuelgues cuando usan el navegador y ciertas aplicaciones, y que la barra de tareas a veces se recorta a la mitad. Y a estas alturas debería ser bien conocido que el programa Insider no es la rama estable del sistema operativo, así que los usuarios que se han adherido a él deben ser conocedores de los riesgos que asumen. Por lo tanto, eso sí, a pesar de que el programa Insider va dirigido a pulir cosas, eso no quita que la rama estable de Windows 11 esté dando aparentemente más problemas de los deseados, hasta el extremo de que Microsoft ha dado un paso enfrente para intentar disipar las dudas que hay sobre las capacidades del último despliegue en un área tan sensible para la compañía como es el gaming. Pero ya de momento se investiga este problema de las actualizaciones que están demasiado lentas. Pasemos de manera resumida con lo siguiente. El drama continúa con los requisitos de Windows 11. En estos días hablamos acerca del fin de soporte para Windows 7 y Windows 8.1, fin de soporte de actualizaciones extendidas, de cómo la actualización hacia Windows 11 o al menos hacia Windows 10 son las únicas salidas para quienes todavía siguen utilizando unas versiones que van a quedar obsoletas muy rápido, porque el abandono de un soporte por parte del software de terceros está siendo relevante. Claro que no solo es apremiante dar el salto hacia alguna versión con soporte de sistema de Microsoft por quedarse sin aplicaciones actualizadas, sino actualizar una aplicación ya es una mala práctica de seguridad que puede ocasionar problemas. No actualizar el sistema, sobre todo uno con el historial de Windows, es la peor de las malas prácticas. Si bien nos dicen que hay que actualizar nuestro sistema a Windows 10, a Windows 11, con respecto a Windows 11 siempre existe esto que son los malditos requisitos y el drama que acarrean. Y es que no es normal que millones de equipos a lo largo y ancho del mundo en los que Windows 10 funciona perfectamente ni siquiera pueda aspirar a actualizar o instalar Windows 11, a menos que salten las medidas que ha impuesto Microsoft al respecto con herramientas como Ventoy, que se ha actualizado, o también Rufus. Entraría dentro de la lógica que aquellos usuarios, por ejemplo, con componentes, con procesadores principalmente no soportados por Windows 11, o que no dispongan del dichoso chip TPM 2.0, no pudiesen ejecutar algunas características concretas del sistema. En ese tipo de equipos no tiene sentido alguno, por más excusas que se pongan en favor de la seguridad
o lo que sea. Así es como hemos llegado a un punto en el que ya solo hay un par de versiones de Windows con mantenimiento, y no por mucho, porque una tiene ya los discos contados, un punto en el que los requisitos de Windows 11 son un problema incluso para los empleados y que no parece que se vaya a solucionar en breve. Lo fuerte del asunto es que nada de todo esto es realmente necesario, porque si bien es cierto existen estos sistemas operativos, también existen alternativas como distribuciones de Linux, y bueno, muy probablemente ya empleados, cuando finalmente ya no puedan actualizar a Windows 11 por los requisitos, terminan migrando a un sistema operativo que sea lo más flexible. Así es que ahí lo tenemos. Voy a estar compartiendo un poco más de información acerca de todo este drama ahí abajo en la descripción. Nada, yo como siempre me despido. Recuerda, como siempre, sigue suscribiéndote a este canal, sigue informándote. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.